Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas de Canal Europa. Hoy nos acompaña Cristina Antoñanzas, la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. La primera pregunta yo creo que es inevitable, ¿no? Que es si la igualdad de género en qué medida se ha visto afectada por una crisis como la provocada por la pandemia, que no solo es económica, evidentemente, que es social, ¿no? Bueno, pues se ha visto bastante afectada por el hecho de que pues, la gran mayoría de los servicios, ¿no? Esos servicios que fueron declarados esenciales, son ocupados por mujeres. Ujú. Y por lo tanto, en primera persona, pues vivimos o vivieron muchas mujeres, pues sobre todo los primeros meses de la pandemia, donde todavía no se conocía, no se sabía exactamente qué es lo que pasaba. Además de esto se une que muchos de estos servicios que fueron considerados esenciales son muy precarios, con condiciones laborales precarias, con salarios bajos y por lo tanto se ha visto que estos servicios que eran muy importantes y que siguen siendo muy importantes, las condiciones laborales no son adecuadas. Y por último, pues también se ha visto, y los datos lo dicen, fuimos más mujeres las que estuvimos en ERTES, esos ERTES que sí que es verdad que hicieron que no hubiera más de 3 millones de despidos en este país, pero las mujeres fuimos las que más estuvimos en los ERTES y también somos las que más lentamente estamos saliendo de esos ERTES, ¿no? Por lo tanto, esas desigualdades unidas con que se cerraron los colegios, con que muchas residencias o centros de día de mayores también cerraron y que el sistema de cuidados en nuestro país está sustentado por las mujeres y fuimos las que tuvimos que dejar nuestro trabajo para cuidar de nuestros hijos, nuestros mayores, pues todo esto ha hecho un cóctel, permitirme la expresión, donde pues esa brecha de género pues se ha acrecentado más. Ujú. Bueno, le pregunto también sobre el papel sindical en la gestión de los fondos europeos, es decir, del Next Generation, el plan de recuperación, bueno, que tanto ha animado, entre comillas, a que pueda haber una salida de la crisis, pero ¿qué papel deben jugar los sindicatos? Porque evidentemente hasta ahora no hemos visto de manera clara cuál es el papel que tienen que jugar los sindicatos. Bajo nuestro punto de vista, el papel de los sindicatos es clave y así la propia comisión también lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Pero lamentablemente pues, en nuestro país no ha sido tal. Sí que han existido, y hay que decirlo, muchísimas reuniones, pero muchísimas reuniones de información. Y nosotros lo que siempre hemos dicho es que no solo nos vale con información, sino que como se está hablando de cambiar el modelo productivo de nuestro país, de avanzar en digitalización, de una transición justa, ¿no? Que siempre se dice que no deje a nadie atrás. Pues sí que nos hubiera gustado poder haber participado más estrechamente en la elaboración pues, de estos 23 componentes, perdón, 30 componentes. Más que nada porque muchos de ellos echamos en falta que se aborden, uno, con una perspectiva de género, que es importantísima, Ujú. y dos, que qué empleo va a crear, si va a crear empleo, no va a crear empleo, cómo se va a crear ese empleo, porque, por ejemplo, no podemos olvidarnos que estamos hablando de un proceso de digitalización muy importante en nuestro país y tradicionalmente este proceso de digitalización, la experiencia que tenemos es que destruye empleo y lo que no puede ser es que, por ejemplo, lleguen fondos a una empresa para digitalizar y el año que viene tengamos despidos encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, sí que nos hubiera gustado participar muchísimo más dentro del diálogo social. Insisto, ha habido comunicación con el gobierno, mucha información, pero poca negociación, que es para lo que los sindicatos estamos, ¿no? Que es para negociar, para aportar nuestra visión de las cosas y sobre todo pues para ver qué consecuencias van a tener. Dicho esto, seguimos insistiendo en que creemos que es muy importante que estemos y participemos en una comisión de seguimiento, en una, como lo consideren, para ver cómo se van ejecutando y cómo se van desarrollando todos estos componentes, ¿no? Porque nuestro país
el grado de ejecución de los proyectos europeos en nuestro país, lamentablemente, es muy bajo. Y por lo tanto aquí sí que tenemos ese hándicap, que para ir recibiendo esas aportaciones de Europa se tienen que ir ejecutando esos proyectos o esas reformas que se han puesto encima de la mesa, y por lo tanto creemos que es muy importante que desde el diálogo social también estemos ahí para ver cómo se está desarrollando todas estas inversiones y todas estas reformas. Otro tema crítico en el que no sabemos hacia dónde se va a ir es la reforma laboral. Es decir, pues ha sido una de las reivindicaciones del 1 de mayo, pero también es una de las exigencias de Bruselas. No sabemos en qué línea, si es en la línea en la que siguen los sindicatos o la contraria, pero la realidad es que es imprescindible esa reforma del mercado laboral, y los sindicatos tienen evidentemente una solicitud clara, que es derogar evidentemente la reforma del Partido Popular, la que se realizó durante el gobierno de Mariano Rajoy. ¿En qué situación se encuentra y sobre todo qué objetivo cree que debe tener el gobierno sobre la reforma Sí, laboral? la situación estamos negociándola. No llevamos tanto tiempo, sí que habíamos iniciado ya la mesa de diálogo social en enero del año pasado, del año 2020, y la hemos retomado hace escasamente un mes. ¿En qué situación está? Pues encima de la mesa hay 5 aspectos importantes, que es la ultraactividad, es decir, hasta cuándo tienen vigencia los convenios. Nosotros partimos de la base de que un convenio colectivo tiene que mantenerse vigente hasta que se firme el convenio colectivo posterior, para que todas las condiciones firmadas en ese convenio no decaigan y el trabajador no pierda sus derechos, o la trabajadora. 2, prevalencia de los convenios sectoriales respecto a los convenios de empresa, que es para nosotros una de las causas principales, ¿no?, de dumping salarial que se ha producido en nuestro país y de devaluación salarial, porque incluso las empresas lo saben y dicen que ha habido competencia desleal entre ellas, ¿no? Y por lo tanto nosotros queremos que el convenio sectorial tenga prevalencia respecto a los convenios de empresa, y que esto sí que es verdad, que puedan tener alguna margen de maniobra en la organización, pero siempre y cuando no devalúen las condiciones laborales acordadas en el convenio de ámbito superior. Estamos con el artículo 42, que aquí es muy importante la prevalencia, porque hablamos de la subcontratación, de la actividad principal de la empresa. Hemos avanzado muy poco en este artículo y por lo tanto es una también de las cuestiones muy importantes que tenemos que ver, porque todos estamos de acuerdo y todas que hay que abordar la subcontratación, y en nuestro país el fraude que se realiza, pero sobre todo también por las condiciones laborales, y aquí es muy importante, por ejemplo, pues los accidentes laborales, ¿no?, que ocurren en muchos casos en empresas subcontratadas. Y de las últimas cuestiones que hemos puesto encima de la mesa, que el gobierno ha puesto encima de la mesa, es la contratación, ¿no?, la modalidad de contratación. Europa siempre nos dice que tenemos la dualidad del mercado laboral y que tenemos una alta tasa de contratación temporal, ¿no? Aquí el problema no es la contratación temporal, sino es la causalidad del contrato temporal. Es decir, que nosotros no estamos en contra de que existan contratos temporales, porque entendemos que hay actividades empresariales que necesitan que exista este contrato temporal, pero obviamente se produce un fraude en la contratación cuando existe tal cantidad de contratos temporales, ¿no? No hemos avanzado mucho, pero claro, aquí sí que es importante qué control va a tener el gobierno, ¿no?, o qué capacidad de control, mejor dicho, va a tener el gobierno para evitar este fraude que se produce en la contratación, por ejemplo, como decíamos, temporal. Se han dicho muchas cosas, se han escrito en los medios, pero en la mesa no hay de momento ningún tipo de contrato o reducciones de contratos. Lo digo, fue hace una semana cuando se habló. Y por lo tanto, este es muy importante, porque este componente, que es el componente 23 de las relaciones laborales, tiene que estar terminado, o el gobierno ha dicho que quiere que estén terminadas todas estas reformas y alguna más, como puede ser, por ejemplo, la flexibilidad en las empresas, estos ERTEs que hemos acordado para esta pandemia, que tengan, dijéramos, un estatus ya
permanente, ¿no? Realizado. Y quiere que estén terminados, como decía, o publicados en el BOE, mejor dicho, antes del 31 de diciembre de este año. Cuestión harta difícil, porque obviamente COE y CEPIME no están de acuerdo con muchas de las cuestiones que planteamos los sindicatos y que parece que plantea el gobierno, porque insisto que no está nada cerrado, está todo encima de la mesa. Y una cosa importante de la que también tú decías, que Europa, al menos ahora, ha dicho que quiere una reforma, no qué tipo de reforma. Y por lo tanto, nosotros hemos mantenido reuniones con la Comisión, hemos estado hablando con distintos comisarios, incluso con vicepresidente de la Comisión Europea, y ellos insisten en que quieren que lleguemos a un acuerdo de qué reforma, no cómo pasó en el año 2012, hacia dónde fue en esa reforma, ¿no? Por lo tanto, estos son unas primeras cuestiones, pero nosotros lo que vamos a seguir insistiendo es en derogar esa reforma del año 2012 y algunos aspectos de la reforma del 2010, porque lo que queremos es reequilibrar pues las fuerzas en las relaciones laborales y sobre todo pues la protección de los trabajadores y las trabajadoras en todo el ámbito, ¿no? Como por ejemplo puede ser pues, la causalidad del despido, despidos colectivos. Hay otras muchas cuestiones que creemos que han de abordarse. Pero en una primera fase estamos trabajando en estas, ¿no? que os he comentado. Muy bien.